Bien, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Qué tal están los trabajos, las actividades? Ya estamos prácticamente en la víspera de nuestra culminación del proceso. Si tienen algún problema, inconveniente, entonces me dicen ahora para ver de qué manera solucionar al respecto o algunas dudas respectivas. No hay nada. Entonces vamos a tratar de empezar ya nuestra actividad porque después de eso quiero presentarle también la retroalimentación correspondiente. Bien, entonces iniciamos. Esta es nuestra actividad del día de la fecha. Vamos a tratar de ver un poco con relación a los principios filosóficos que sustenta cada teoría del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. Con esto culminamos la parte de la didáctica y su fundamento y tenemos mañana lo que corresponde a nuestro examen final. Dice, son la base de las ideas con las que nos guían y nos guiamos en la vida. Los principios filosóficos, filosofar, el preguntarnos siempre las razones. Si pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Bueno, entonces los principios filosóficos son el marco de referencia que necesita el hombre para sobrellevar las vicisitudes de esta vida. Una filosofía no consiste en observar la dinámica de la vida, sino que es el fundamento de la actitud para enfrentarla. La vida, enfrentar las circunstancias, los problemas que afectan a la humanidad. El solo hecho de pensar y reflexionar nos convierte en filósofos y nos obliga a tomar una postura personal sobre la realidad del fenómeno de estar... Vení acá, papi, deja eso, deja eso caca. Ahí está el caca de chimuela, deja eso. ¿No ves que eso caca de chimuela, papá? Todo eso caca de chimuela. Tira. ¿Sabes qué agarraste? Ese que agarraste es caca de chimuela, Samu. Por Vamos a favor, dar tu mano. la mamá de Samu, por favor, si puede apagar su micrófono para poder tener la actividad, compartir bien. ¿Está bien? Gracias. El hombre necesita tener una respuesta sobre el misterio de la realidad. Ese misterio que nos rodea siempre, y esta misma respuesta es personal y única. Lo buscamos nosotros reflexionando a través de la reflexión, a través de algunas conjeturas o hipótesis que ponemos en nuestra vida. Para poder aprender, para poder conocer la realidad en donde vivimos y poder solucionar problemas, siempre es importante y de interés el hecho de reflexionar y filosofar. Puede parecernos a la de otro, pero los matices son múltiples y dependen del propio temperamento, del carácter, del nivel de conocimiento, de las experiencias vividas y del contexto histórico en el que se ha nacido. Esto es importante tener en cuenta todo lo que corresponde para una vida filosófica, para una vida de preguntas y respuestas constantes. A ver si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Paola, Noris, Cristian. Por ahí sí pueden apagar porque... Y fijarse constantemente que esté apagado su micrófono para poder, sin inconveniente, estar escuchando la actividad que estamos haciendo. Estamos. Muchas gracias. Bien.
Entonces, los principios de la filosofía de la antigua Grecia eran la búsqueda de una experiencia del origen de todas las cosas y del hombre, como parte mismo de la naturaleza. Hacía como si fuera, como si fuera una religión, su reflexión filosófica, los helenos, los grecos, los griegos en este caso. Querían descubrir el elemento básico que a partir de una intuición intelectual explicaría por medio de la razón el principio básico de la realidad del mundo y del misterio mismo del hombre. Después de la mitología que trataba de explicar el mundo por medio de leyendas, tradiciones, magias y especulaciones místicas, surge la filosofía en Occidente, pasando del mito al logo como principio fundamental para llegar al conocimiento en sí. O sea que si hablamos nosotros de la cultura antigua, tanto helena, griega, pues posteriormente la misma romana, la religión romana tenía, por ejemplo, dos aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Uno, la parte pública, y otra era la parte de patris, la parte familiar, el family correspondiente, el lares le llamaban, ¿verdad? En este caso, ellos con eso iban respondiendo muchas de las interrogantes filosóficas. Pero llega el tiempo en que ya no correspondía relacionar la religión, el misticismo religioso, con la espiritualidad misma de la razón del ser. Y ahí aparece lo que corresponde, ¿verdad?, a los verdaderos fundamentos del conocimiento, al logo del conocimiento en sí. El principio de la filosofía es la búsqueda del conocimiento del ser o esencia de las cosas del hombre, del cosmos y el problema del mismo conocimiento. Si volvemos nosotros a la antigüedad, para Sócrates es la moral del hombre, y para Platón y Aristóteles es lo mismo, pero ambos realizan el intento de sistematizar el conocimiento con no únicamente la moral, no únicamente buscar la moral del hombre, sino más bien dentro de esa moral construir el conocimiento en sí. En la Edad Media, el principio filosófico fundamental es el dogma desde el cual se construye todo el saber filosófico como una actitud capaz de dotar de sentimiento a la humanidad. Toda investigación en cualquier terreno sirve para construir una cosmovisión que esté de acuerdo con la propia idea, con el idealismo de Jesucristo. Esto hablamos de la Edad Media, hablamos entre el transcurrir de lo que se conoce en la historia de las cruzadas y la reforma también, que va dentro de esa edad correspondiente. Entonces, dentro de esto, todo conocimiento ya tendría que fluirse de un ente universal a quien le llamamos, hasta hoy día le llamamos Dios, ¿verdad? Que es un ente a la cual de donde emana toda la sabiduría, todo el conocimiento, a excepción de la gente que no sean creyentes, ¿verdad? Los gnósticos, sean también, ¿verdad? Los ateos que pueda estar en nuestra clase ahora. Entonces, dentro de esa Edad Media, todo proceso y todo conocimiento del universo, lo que se pensaba, la cosmovisión de toda esa civilización se centraba en la persona de un Dios trino y único. En este caso, ¿verdad? Hablando de la Edad Media, hablando los pueblos latinos como corresponde. El Renacimiento revaloriza la razón como principio fundamental. Para alcanzar el conocimiento, en este caso,
Un momentito, voy a ver un poco quiénes están teniendo abiertos sus micrófonos. Ahora ya. Bien. En el Renacimiento estábamos compartiendo, ¿verdad? Revaloriza la razón como principio fundamental para alcanzar el conocimiento. Aquí, posteriormente, surge el empirismo, cuyo principio es la experiencia empírica, ¿verdad? El conocimiento empírico a través de la experiencia y el racionalismo con la primacía de la razón, que combinados tratan de obtener un marco racional que coincidan con los datos de la misma experiencia. Kant inaugura la crítica al conocimiento como consecuencia de la acentuación de los problemas acerca de las dificultades para llegar a él, siendo el principio de su filosofía la razón, como un esquema humano a priori de la realidad extrema y como fuente de todo conocimiento cuando coincide con los hechos, estimando que no hay evidencia de la existencia de la realidad en sí misma dependiente del sujeto. Entramos, ¿verdad?, en un principio de la filosofía en que es importante la razón atendiendo la realidad externa de la persona. El principio filosófico del positivismo se centra en el conocimiento de las ciencias naturales, separando a la filosofía de la ciencia. El idealismo de Hegel destaca de la realidad la dialéctica de lo contrario. Y aquí entra Marx, que traslada a la historia y lo transforma en el materialismo dialéctico, siendo el principio fundamental de su filosofía el determinismo económico. En su obra maestra El Capital, Marx hace un análisis exhaustivo del capitalismo de su época, marcando en este sistema de organización social la existencia inevitable de un conflicto dialéctico. Por un lado, el dueño de los medios de producción y por el otro, el mismo proletariado, que es el que vende su fuerza de trabajo. El determinismo económico o determinismo infraestructural es la hipótesis de que la evolución de las sociedades está gobernada o fuertemente restringida por factores económicos o tecnológicos. Aquí entonces comienza el conocimiento, el idealismo de un materialismo único, de un materialismo a la que lleva, ¿verdad?, a la corriente marxista, llega, ¿verdad?, al sistema al cual conocemos nosotros como el comunismo en sí, que es un sistema económico en que se estructura la base del conocimiento, la base filosófica de que de una u otra manera todo lo material es lo que existe realmente. La filosofía de la educación, ¿cómo se enmarca dentro de esto? ¿Por qué un marco filosófico? Según la historia, estamos diciendo al inicio, y según también cómo van transcurriendo los tiempos y las ideas políticas van agarrando, ¿verdad?, el círculo social de interacción de las personas. En las últimas 2 décadas se asiste a una creciente discusión sobre el estatus epistemológico de la filosofía de la educación, de sus actividades y su relación con la filosofía en general. Si bien la filosofía de la educación es una disciplina relativamente moderna, la cual observa el fenómeno educativo y las teorías bajo una perspectiva racional, con el propósito de dar una explicación
decisiva sobre la educación humana. Esta rama de la filosofía reflexiona sobre la educación y su problemática, analiza teorías pedagógicas, efectúa la crítica de las teorías educacionales y deduce principalmente principios generales de la educación. Trata sobre la esencia y el valor, la finalidad y el sentido, las posibilidades y los límites en extensión y la profundidad de la educación. Entonces la filosofía da eso sustento social de reflexionar. Un currículum está reflexionado, un currículum está normalizado de acuerdo a una base filosófica, y de esa base filosófica se han sacado marcos legales correspondientes. Pero, ¿qué implica? Implica una historia de la sociedad, implica un sentimiento actual de la sociedad y implica cómo proyectar filosóficamente, reflexionar para posteriori, ¿verdad? La educación que una nación, la educación que una sociedad quiere para sus ciudadanos, ¿verdad? En forma futura. Entonces, todo un currículum no puede estar fuera, un fin educativo no puede estar fuera de una filosofía de la educación. Y acá tenemos la filosofía de la educación como función. Tenemos una función reflexiva. Tengo que reflexionar y reflejar esa reflexión que tengo, ¿verdad?, con la proyección de la sociedad que se necesita. Dice, consiste en interpretar las relaciones que se establecen entre la educación, la sociedad y la vida humana, para luego comprender el significado y el sentido de la educación para la vida y el desarrollo de los seres y sociedades humanas. Después tenemos la función analítica. Esto establece conceptos y términos referenciales. ¿Qué concepto es lo que yo voy a utilizar en este contexto situacional social? Entonces analiza, ya los pedagogos van analizando y se baja en la mesa de trabajo y de allí se va sacando la forma de educación que se plantea. Entonces es una función analítica. Todo lo que ustedes están ahora estudiando fue analizado en el 91, 92, 96 inclusive, y posterior en la misma ley de educación superior, que es ya de este siglo, fueron totalmente analizados a través de una reflexión a la que llamamos nosotros filosofía. Función crítica. La cuestión de hacer siempre una mirada interna y una mirada crítica de lo que se está educando, lo que se está enseñando. Y una función normativa, ¿en qué consiste? Se tiene que adecuar normas obsoletas a nuevo tiempo, normas, leyes que ya no sirven, constitución que constantemente va cambiando, o sus artículos, sus incisos a través de referéndum, reformas, plebiscitos. En nuestro caso, el plebiscito no existe en Paraguay, pero en casos de otros estados, otras naciones, o la misma reforma constitucional que se pueda realizar. Son funciones normativas, y cuando se abre una constituyente, ¿qué se hace entonces? La gente que trabaja y que se interesan en educación tiene que sentarse y tiene que estar como ciudadano constituyente para poder legislar. ¿Qué cosa? La Constitución Nacional para cierto tiempo. La filosofía educativa se centra en dos aspectos fundamentales: la naturaleza del aprendizaje y el propósito de la educación. ¿En qué consiste la naturaleza del aprendizaje? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo llegamos a aprender? Y nuestra Constitución nos habla de educación en tres formas diferentes. Primero,
La educación sistemática, la que estamos haciendo ahora, las escuelas, las instituciones superiores, los colegios, es una educación sistemática. La educación asistemática hacen las iglesias con sus escuelas dominicales, con su catequesis, hacen otras agrupaciones como la agrupación de los Boy Scouts, los bomberos voluntarios, la misma milicia muchas veces, ¿verdad? Con capacitar para la defensa a las personas. Y después tenemos la refleja, que consiste en una educación que se da en el entorno a través de medios masivos de comunicación, a través del contacto intersocial, la interacción social que se tiene. Entonces, en eso se basa y se fundamenta, ¿verdad?, la naturaleza del cómo aprendemos. Y el propósito de la educación ya habla de los fines, ya habla de los objetivos educativos. ¿Por qué quiero que mi hijo llegue a cumplir por lo menos su tercer año de la educación media, tercer curso, disculpe, de la educación media? ¿Cuál es la razón que me lleva a eso? ¿Para qué? Para que tenga una cultura general. Entonces, eso y dentro de ese proceso está la universalización de la educación. Y pasamos acá al concepto de la filosofía. Ya dijimos, la filosofía en sí es una especulación y por sobre todas las cosas es razonar, explorar, es el amor que se tiene hacia el buen conocimiento, el saber propio. Entonces, la filosofía como ciencia tiene su mismo objeto, es la moral, la belleza. Su mismo objeto en sí, ¿verdad?, de lo que se tiene es la misma sabiduría, el saber más diariamente. ¿Y cómo sabemos más? Tratando de razonar. ¿Y por qué razón? Porque queremos reflexionar. La actividad humana. La actividad humana consiste en el conjunto de relaciones que tiene el ser humano con su entorno. Existen lo que llamamos naturaleza social de la actividad humana, adecuación a sus fines, elemento constitutivo, naturaleza autorreguladora. Dentro de la naturaleza autorreguladora es importante tener presente que al ser libre hay una hermosa máxima que dice: mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Entonces, esta naturaleza autorreguladora, nos autorregulamos entre todos. No puedo hacer lo que quiero. No puedo hacer todo lo que yo tengo, sino tengo que estar en consonancia con la acción social. ¿Y eso qué me capacita? La filosofía. Tengo que razonar y decir, ¿me conviene o no me conviene? ¿Puedo hacer o no puedo hacer? Su carácter universal, su carácter de interrelación entre sujeto y objeto, ¿verdad? Sujeto, persona, objeto, objetivo en sí, y los objetos a la cual yo tengo que deberme como persona social. Su estructura correlacional entre la sustancia y la función y la delimitación de su forma de tenemos una forma de existencia, ¿verdad? Y dentro de esa forma de existencia, como tal, ¿verdad?, sabemos que nacemos, crecemos, nos multiplicamos y dejamos de vivir, sería, o morimos en este caso. Entonces, esa es la actividad en sí humana. Pero, ¿qué es la actividad educativa? La actividad educativa tiene un abordaje muy particular. Es la actividad que se encarga a las instituciones educativas especializadas para favorecer la formación del hombre. En esto es importante tener en cuenta que esa actividad educativa es a fin de socializar y conocer a la sociedad donde está pisando el ser humano.
Entonces, ¿qué actividad más importante tiene una institución educativa? La de transmitir experiencia, transmitir historia. Transmitir historia, y una vez que esa persona tenga transmitida, tenga internalizada toda su historia, hacer buen uso en la sociedad de ella. Principios del desarrollo. La pregunta que se hace con relación a este tema es, ¿qué claridad arroja el principio de desarrollo sobre la educación? Al respecto, se puede contextualizar este principio dentro de lo que se llama fundamentos cosmovisivos. La cosmovisión, el ver, que tiene como finalidad última el perfeccionamiento de la actividad humana. El ser humano es el único ser viviente en este planeta Tierra que ha podido buscar a través del razonamiento un vivir mejor. Los otros lo hacen instintivamente. Sin embargo, nosotros razonamos, reflexionamos y a través de ello buscamos un mejor vivir. Los fundamentos cosmovisivos son en el plano operativo bases conceptuales teóricas metodológicas que forman parte del proceso de la actividad educativa. Tienen que ver con la práctica del desarrollo, la no contradicción, la relación sujeto-objeto y con la valoración en el proceso docente. En esta cosmovisión se encuentra el principio del desarrollo, que es el desarrollo de la dirección del movimiento en general, que expresa el movimiento progresivo de un nivel inferior a otro nivel superior. Entonces, con este principio se entiende que la actividad educativa debe partir de principios del desarrollo para tener equilibrio en el proceso. Este equilibrio permite que se respete, que el carácter dinámico de la realidad se consiente con el hombre, que es la actividad docente, que en la actividad docente se respeten las leyes fundamentales del desarrollo. ¿Esto por qué razón? No podemos a un muchacho de 13, 14 años llevarle ya a la universidad por el solo hecho, ¿verdad?, de querer que termine más temprano su universidad. Hay que darle lo justo, ¿verdad?, de acuerdo al desarrollo social que está teniendo la persona. Y en este caso también es posible que vaya a una institución, pero se tiene que tener el crecimiento, por decir, ¿verdad?, un nivel intelectual muy alto para que pueda procesar esa información en el momento. En palabras resumidas, el principio del desarrollo arroja claridad en la actividad educativa, en su planeación, ejecución y evaluación. Finalmente, demuestra que el desarrollo del hombre y de la sociedad depende de su propia actividad humana. ¿Está? Bien. Entonces, hasta ahí nuestra actividad del día de hoy. Si tienen alguna pregunta al respecto, para después mostrarles un poco lo que tengo como retroalimentación del día de hoy. ¿Tienen algunas preguntas? No, profe, está muy claro. No, profe. Paso entonces a mostrarles la retroalimentación. Bueno, profe. En nuestras clases correspondientes hemos trabajado, ¿verdad?, con el rol de la didáctica, su fundamento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teoría del aprendizaje, principios filosóficos, teóricos y psicológicos que sustentan, ¿verdad?, la enseñanza superior universitaria. Hoy terminamos con la parte filosófica. Entonces, me parece que es importante que ustedes puedan tener por lo menos una pequeña lista de afirmaciones
donde van a poder encontrar todo lo que corresponde a nuestra clase anterior. Y también mañana en el examen de esto voy a ir sacando los falsos y verdaderos y las selecciones múltiples correspondientes. Quisiera que ustedes lean. Afirmaciones. Sí. Quiero que ustedes lean, traten de... Afirmaciones. Ahorita. En total... Afirmaciones, viste que todo filosofía. Entonces, quiero... si pueden cerrar su micrófono, por favor. Bueno, está ahí. Bien, entonces 65 afirmaciones que van a ustedes tener y a través de lo falso verdadero después, ustedes van a tratar de dar su parecer. Lo que van a tener ustedes en contra es el tiempo. Dijimos que nuestra clase, nuestro examen va a ser a las 20 horas y va a estar abierta hasta las 22 horas. Entonces, si tenemos el Renacimiento revaloriza, pues vamos, por ejemplo, como principio, vamos a tratar de esto, por ejemplo, sacarle una pregunta ahora. Como principio, el principio fundamental, para alcanzar el principio fundamental sería en este caso, para alcanzar el conocimiento en el Renacimiento se revaloriza. Acuérdense que es la razón acá. Entonces yo voy a cambiar la verdad. Entonces ya con esa palabra clave, ya sabemos que es falsa la afirmación que estoy colocando. Entonces ustedes quiero que tengan presente y tengan a mano también sus materiales de tal manera que sea como un libro abierto que les ayude, porque el tiempo es lo que van a tener en contra. A ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí, profe. Bueno, entonces acá puede ser de esta manera. Otro puede ser de esta manera. Un ratito voy a ir. Dice, el principio fundamental para alcanzar el conocimiento en el Renacimiento, el principio fundamental para alcanzar el conocimiento en el Renacimiento se revaloriza, acá faltaría entonces también un C. Se revaloriza a el conocimiento. De La experiencia, la razón. Ayúdeme, por favor. Está muy La bien. experiencia puede ser. Acá vamos a poner la respuesta correcta. La razón. Sí, ya Y está que lo que no anotado. puede faltar, ninguna es correcta. Sí. Ya. A ver, la razón. Y acá podemos poner la verdad otra vez. La verdad. Y acá ninguna respuesta es correcta. Entonces, de esa manera voy a ir preparándoles de estas 65 afirmaciones. Voy a sacar 40 para poder ubicarles como examen. Entonces, ¿cuál es la estrategia que ustedes pueden utilizar para tener 40 puntos? Porque yo no quisiera poner 39 ni 32. Quiero que todos mis alumnos tengan los 10 absolutos en su trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer? Pueden tener a mano ya este material para cuando lean bien, porque en cualquier lugar puede haber el distractor que diferencie la respuesta. Entonces, ustedes miran bien y después responden. Y
al final verificar bien si todas las respuestas lo han llevado en esas 2 horas que van a tener de tiempo. Pero lo que quiero es que a las 8 traten de entrar y tener esa gracia de 2 horas, porque el tiempo es lo que van a tener como presión para que puedan estar. Y si no leen antes, le va a ser muy difícil responder todo en las 2 horas correspondientes. Pele por año de las 8 horas, oye, ahorita la vende Arandu Shaucana. ¿Está bien? ¿Algunas ¿Está bien, preguntas? profe? Perfecto, profe. Profe, ¿qué Profesor. posibilidad habría de que tenga un tiempo mayor de, o sea, que esté mayor tiempo en la plataforma? Una vez que se abre, ¿verdad? Que tengamos ese 2 horas de tiempo, pero entre las 8 y las 10, porque tengo guardia mañana y no sé sinceramente qué horario me podría conectar, pero estaría en el medio de la noche. Porque generalmente nos abrían el portal así, tipo a la noche, hasta las 12, y una vez que se abre el examen nos da un tiempo determinado. Y bueno, entonces voy a hacer de 8 a 11:30, ¿puede ser? Súper, muchísimas Y gracias. una vez que entren, solamente 2 horas van a tener de tiempo para responder. Así mismo. Bueno, Gracias, está. profe. ¿No? Está bien, ¿Alguna- profe. ¿Qué tal Profesor. los trabajos? ¿Entregaron todos los trabajos ya? Sí, profe. No, profe. A mí me falta todavía uno. ¿Hay todavía tiempo? Sí, sí. Hoy también tienen que entregar. Voy a mirar un poco mi proceso. Como acá en la hoja El de... deber que me falta, profe. ¿Cómo? Le recibieron algunas personas, ¿verdad? Ya sus puntajes. Estuve viendo. Yo recibí del primer y el segundo trabajo, Ya. pero los demás entregué tarde luego. Ah, bueno. Bien. Acá tengo, no sé si está en línea. Está en línea conmigo. Ninfa López. ¿Está o no? Ninfa. Te puedo... No está, ¿verdad? Está en línea. Ahora estamos entre 24. 32 está en la clase. El otro, Jenny. Veo que Jenny... Ah, está. Jenny, ¿me estás escuchando? Sí, estoy, profe. Ya. A ver, Jenny Elizabeth Ayala, vos sos, ¿no? Vos sos Olmedo, ¿verdad? Sí. ¿Y Ayala? ¿Alguien Ayala? Nada. Bueno. Espínola Leticia. Acá estoy, profe. ¿Qué? Leticia, ¿vos me dijiste algún problema, inconveniente? Sí, profe, ayer te escribí, pero hoy pude alzar todo ya que me habilitaste de vuelta a la plataforma. Muchas gracias. Muy bien, está entonces. Ya voy a mirar mañana entonces ya todo lo que han alzado. Gerald René. ¿Está? Sí, estoy, profesor. Bueno. ¿Tenés algún problema, Gerald? No. Hoy ya, esta mañana ya hice todas mis tareas. La que me muy faltaban. bueno, gracias. Doris. Doris. ¿Problema? No está Doris, ¿verdad? Bueno. Jennifer Olmedo, ya hablamos también. ¿Qué tal? Ahora sí, Jennifer. Sí, profe. ¿Cómo está con tu trabajo, Jen? Bien, profe, hoy termino todo. Bueno. Nilda. Rosalba y Fran. ¿Y por ahí estás? Rosalba. Bueno, mañana yo, una vez que terminen de hacer el examen, voy a alzarles para que ustedes tengan la seguridad de tener sus notas. Ya les voy a alzar sus notas correspondientes. Así es que cuando terminan esperan que el último también rinda y ahí yo cumplo con ustedes
Les agradezco, ¿verdad?, que me hayan aguantado, si hemos entrado un poco tarde a veces, o si en algún momento, ¿verdad?, no cubrí o no llené esa expectativa que tenían de un profesional, de un profesor. Quiero disculparme y le agradezco por haberme escuchado en un mes de clase. Profe, mañana vos ya no te conectas más. Mañana ya no me conecto. Ah, bueno, entonces te agradecemos muchísimo realmente a vos. Fue un placer pasar contigo este módulo, profe. Gracias, Karin. Wilma, ¿verdad? Sí. Si no hay otro, Profe. ¿sí? Eulalio. Esa retroalimentación que nos estuviste mostrando, profesor, nosotros vamos a tener eso para poder bajar. Sí, está en la plataforma. De ahí yo bajé ahora para compartir con ustedes. Ok, gracias, profe. Ahí ya está todo. Y bien, entonces, si ya nadie más pregunta, les quiero dejar para que puedan ustedes seguir con sus tareas. Las actividades, quiero que me alcen, si es posible, esta tarde noche, ahora en este momento, ¿verdad?, que tengan tiempo, las últimas actividades de hoy que envié, o de lo contrario mañana hasta las 11 o 12 del mediodía, que me vayan enviando. Y si algunos tienen problema de que se les cerró la plataforma de ayer, me avisan para poder abrirles nuevamente mañana para que puedan enviar sus trabajos. ¿Estamos? Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Te agradezco mucho. Vamos a extrañar tu playa, profe. Dale, exacto. Bueno, hasta luego, entonces, buenas noches y un placer. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, profesor. Hasta luego.